primera clase, componentes del... Ah, ya sé, perdón. Ahora sí ya se grabó. Gracias, Miriam. Entonces, componentes del cuerpo humano, valores normales. Dos clases. Cortisísimo. Después, ¿qué va a entrar más? Agua. ¿Qué va a entrar más? Los buffers. ¿Qué va a entrar más? Gasometría. ¿Está bien? Y por último, hidratos de carbono. Súper cortito, todito lo que vamos a dar hoy. ¿Estamos? ¿Anotaron todo lo que va a entrar? Sí, profe. Ujú. Bueno, entonces, en la siguiente clase lo que nosotros vamos a hacer y es, ¿cómo es que se dice? Vamos a repasar un poquito de esto para el examen y vamos a terminar hidratos de carbono, que ya es cortito. Después vamos a empezar ya con lípidos. Me imagino que ustedes ya leyeron todos esos capítulos de agua y de componentes del cuerpo humano, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. Uno nomás lo que leyó todo ya. Y parece que sí. Ay, Dios mío, no sé qué hice acá. Bueno, bueno, ¿se acuerdan de esta clase, verdad? Sí. Empezamos nosotros a dar lo que es hidratos de carbono la vez pasada. Estoy a sacar porque me molesta. Entonces, nosotros sabemos que los hidratos de carbono y son los componentes nutricionales de mayor importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque son los que nos dan mayor fuente energética, ¿verdad? O sea, casi el mayor porcentaje de energía que nosotros adquirimos diariamente y es gracias a los hidratos de carbono. Ahora no es algo que es la muerte. Y las chicas a veces decimos, no voy a dejar de comer hidratos de carbono porque quiero bajar de peso. Pero no podemos vivir tampoco sin hidratos de carbono. Aparte de darnos energía, nos dan o sea, tiene otra utilidad también, porque nos sirve como estructura, ¿sí? Y vamos a ver por qué lo que sirve como estructura. O sea, que había sido, tiene una función energética y tiene una función estructural también. Y vamos a conocerla ya las glucoproteínas, los glucolípidos, ¿verdad? Entonces, sí, tiene una función importantísima. ¿Por qué? Porque estos son componentes de la membrana en sí, ¿verdad? Entonces, no es que es la muerte consumir hidratos de carbono. ¿Y qué es lo que pasa con los hidratos de carbono? Yo tengo que saber cuáles son sus nombres, porque así como yo sé hidratos de carbono, tengo que saber también puedo llamarlo. Entonces, tiene una serie de sinónimos. Entonces, estos hidratos de carbono también son llamados carbohidratos, glúcidos, sacáridos, azúcares, y tienen una particularidad en cuanto a su terminación en sí. Tiene la terminación osa. Entonces, todo lo que termina en osa y lo más probable es que sea un hidrato de carbono. ¿Está? Ahí. Entonces, son moléculas oxigenadas que están formadas por ¿qué cosa? Por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y son muy abundantes en la naturaleza, sobre todo en los tejidos vegetales, en los cuales forman elementos fibrosos leñosos. Ustedes ya van a escuchar ese pajarito que está sonando ahora, está cantando. ¿Me escuchan? No. En serio, es hermoso. No sé, parece que es un papagayo. Y en mi casa yo tengo un árbol, es verdad, de nuez y viene por él. Y se queda ahí de todos los colores, hermosísimas. Bueno, voy a sacar foto y en la siguiente clase voy a poner al final de mi diapositiva para que le vean.
Bueno, ese entre paréntesis nomás porque es demasiado lindo. En fin, entonces, todos estos elementos constituyen en sí, o sea, se unen para formar lo que es el hidrato de carbono. Entonces, ¿se encuentran dónde? En la naturaleza. Y de ahí nosotros estamos sacando ¿para qué? Para poder adquirir con todos los nutrientes que estamos consumiendo. ¿Y dónde es que encuentro más hidratos de carbono? En el almidón, en todos estos componentes que tiene almidón. ¿Qué tiene almidón entre todos los componentes nutricionales? ¿Dónde puedo encontrar almidón? ¿Dónde encuentro almidón? ¿Una mandioca? En la mandioca. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? ¿Y dónde? Acá dice, en los cuales forman elementos fibrosos o leñosos de sus estructuras y los compuestos de reserva nutritiva de tubérculos, semillas y frutos. Entonces yo puedo obtener hidratos de carbono, miren, de la mandioca. ¿Qué es la mandioca? ¿Una fruta, una semilla, un tubérculo? ¿Qué es? Un Un tubérculo. tubérculo. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante había sido que yo sepa de dónde voy a sacar hidratos de carbono y cuál es la función que tiene esos hidratos de carbono? Porque a sus pacientes le van a decir usted, señor, usted es diabético, no tiene que consumir hidratos de carbono. Y se van a ir capaz en un lugar donde las personas y comprendan el significado de hidratos de carbono o capaz y sus pacientes no sepan qué es lo que son los hidratos de carbono. Entonces se van a ir ellos y bueno, ellos piensan que el hidrato de carbono es pan nomás. Y viene, no controló, había sido su alteración metabólica con los hidratos de carbono. Una de ellas es la diabetes, ¿verdad? Que es súper, 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 súper frecuente en nuestros medios. Y viene y te dice, doctora, yo no comí nada de hidrato de carbono, yo no comí torta, yo no comí pan, yo no comí nada de eso, doctora. ¿Y cuál es tu comida diaria? Y sí o sí tengo que comer mandioca con caldito de verdura. ¿Y como cuántas me tengo que comer? Y bueno, y como cinco por ahí. Pero ese no es pan, doctora. Y aparte es salado. ¿Y qué le van a decir ustedes a ese paciente? Porque tiene razón. No, es pan y aparte es salado. Y él tiene azúcar en la sangre. Y se le va ¿Qué a le van a explicar que decir? la mandioca es el que contiene más hidratos de carbono. Que tiene hidrato de carbono, ¿verdad? Y ahora capaz no entiendan bien todavía qué es lo que es hidrato de carbono. Pero vamos a ver en sus estados moleculares, en sus componentes principales, cuáles lo que son los componentes principales y cómo es que se va a ir degradando eso. Y cuando demos digestión y absorción, vamos a comprender muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esta mandioca parece algo salado, no tiene nada que ver, parece, con los dulces, pero había sido, al meter en mi boca, va a sufrir procesos degradativos y va a llegar a convertirse nuevamente en glucosa, ¿entienden? Y esa glucosa es lo que se va a metabolizar en mi organismo. Por eso ahora es importante que ustedes comprendan de dónde es que yo voy a sacar hidratos de carbono. ¿De dónde obtengo hidratos de carbono? ¿Tiene pico importancia que yo sepa esto? Claro que tiene importancia. ¿Por qué es importante que yo sepa que los hidratos de carbono se encuentran en las frutas? Ah, y yo como frutas re luego. ¿Y porque ahí se encuentra la fructosa? Y la fructosa yo puedo metabolizar en mi organismo. Y al final va a tener toda una serie de cascadas nuevamente y unos ciclos. ¿Para qué? Para transformarse en glucosa nuevamente. Todo llega a ser glucosa al final. Entonces, eso es lo que yo tengo que comprender ahora en bioquímica para poder explicarle a mi paciente, ¿sabes qué, señora? ¿Sabes qué, señor? Ahora mismo no es conveniente que usted consuma tal, 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 tal alimento.
Y para que ustedes tengan la seguridad de decirles, ¿sabes qué? Por esto es. Porque esto se va a convertir otra vez en glucosa cuando vos empieces a tragar y a digerir. Eso es lo que yo quiero explicarle ahora a ustedes. Entonces, también dice que se encuentran en los tejidos animales, ¿verdad? Disueltos en los humores orgánicos y en complejas moléculas con diversas funciones también, ¿verdad? Acá están los grados de oxidación que nosotros ya hablamos de eso la vez pasada. Vimos cómo están compuestos el alcano, el alqueno, el alcohol, el aldehído, que tiene una porción terminal, o sea, tiene el doble enlace con el oxígeno, pero en forma distal, terminal, y la acetona, que es, es más central, medial, ¿verdad? Acá están los carboxilos, que en vez de tener solamente un hidrógeno al final con el doble enlace oxígeno, tiene un alcohol, ¿verdad? Entonces a esto le llamamos carboxilo, a esto le llamamos aldehído y a esto le llamamos cetona. Estos son los que más vamos a utilizar ahora, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber todo lo que es los grados de oxidación del carbono. Le sacaron ya las fotos la vez pasada. Ahí. Entonces, los hidratos de carbono, como sabemos, en cuanto tenemos que ver sus aspectos generales, ¿verdad? Tenemos que saber sus funciones, que es lo que acá justo estábamos diciendo, ¿verdad? Que era energética, estructural, informativa, de detoxificación, ¿verdad? Y sus clasificaciones, que vamos a ver los monosacáridos simples, los derivados, los oligosacáridos, los polisacáridos simples, los polisacáridos derivados y las reacciones químicas que van a ir teniendo estos hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver más adelante que estos hidratos de carbono se tienen que unir. Y esas uniones sido, ¿verdad? Son importantes. ¿Y por qué lo que son importantes? ¿Y por qué, valga la redundancia otra vez, sido mi organismo está tipo capacitado? ¿Para qué? Para ir degradando ciertos tipos de uniones que se van a encontrar en estas moléculas, ¿sí? En estos hidratos de carbono, en estos polisacáridos. Entonces yo tengo que estar preparado. Por eso es que vamos a ver enseguida también ¿por qué es que no es cierto? Miren, acá en cuanto a las fuentes que me hablan, dice compuestos en tejidos vegetales, sobre todo en tejidos vegetales. ¿Y cuáles son lo que son los vegetales? ¿Qué vegetal yo puedo consumir? Y que pueda tener hidratos de carbono. La lechuga tiene hidratos de carbono, Sí, tiene hidratos de carbono. Y uno de ellos, bueno, y su componente en realidad es la celulosa. Pero yo puedo metabolizar la celulosa en mi organismo. no, creo que no. No. ¿Y por qué? ¿Ustedes saben por qué? No, No podemos metabolizar. ¿Por qué? Porque la celulosa, entre sus componentes principales, y bueno, los mismos se unen mediante enlaces beta 1,4. Enlaces glucosídicos. Beta 1,4. Ah, pero ¿qué pasa? Yo tengo en mi aparato digestivo enzimas que van a degradar también los enlaces 1,4, pero no del tipo beta, sino del tipo alfa. Y ahí viene un bloqueo. No le puede reconocer a esos enlaces. Entonces pasa de uno. Pero no es que porque no voy a poder aprovechar el hidrato de carbono, voy a dejar de consumir lechuga y qué sé yo, repollo y demás. No es por eso que voy a dejar de consumir. ¿Por qué? Porque estos me van a servir para formar el bolo fecal, ¿sí? Me ayudan para formar el bolo fecal. Son fibras.
Por eso es que consumimos. Uno de los principales motivos por el cual las vacas engordan y las personas que consumimos y solamente, qué sé yo, grillecito de pollo con ensalada de lechuga todos los días, bajamos de peso. ¿Por qué? Porque para las vacas ese pasto es como un pan. Ellos pueden metabolizar, pueden digerir todo lo que son los enlaces beta 1, 4 y demás, entonces le ayuda ¿a qué? A obtener energía, a obtener, ¿cómo se dice? Masa, masa muscular, masa grasa, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, ayuda. Para ellos, ese es su pan. Pero para nosotros, eso es fibra nomás. ¿Entienden? Y así es. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, entonces acá, la clasificación de los hidratos de carbono. Dice, por la posición del grupo carbonilo y se pueden encontrar las aldosas y las cetosas. Tienen otra vez un grupo principal que es su representante, ¿verdad? La glucosa, la fructosa. Por el número de carbonos que va a tener mi cadena y yo puedo tener triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, ¿verdad? Y acá le ponen nomás un grupo, otra vez un representante. Estos, y pueden tener o sea, pueden tener un grupo aldehído en su estructura, entonces se va a llamar aldotriosa. Pueden tener un grupo cetona ¿cómo se dice? En su estructura y va a ser una cetotriosa. Lo mismo va a pasar con la tetrosa, lo mismo va a pasar con la pentosa, lo mismo pasa con las hexosas. ¿Qué quiere decir triosas? ¿Cuántos carbonos lo que va a tener? 3. 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Estas son las características que pueden tener de acuerdo los, al número de los átomos de carbono que se encuentran en la estructura. Y pueden ser también clasificarse por la cantidad de unidades de sacáridos que están presentando. Y ahí yo voy a tener, por ejemplo, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Y acá le tenemos, por ejemplo, a la lactosa, ¿sí? La lactosa es un disacárido que nosotros consumimos súper mega frecuentemente. Me imagino que todos toman teté y su teté es leche con pan, ¿verdad? Perdón, sí, leche con café y pan. ¿Y qué es lo que tiene la leche? Lactosa, pero la lactosa es un disacárido. Yo no puedo absorber en forma de lactosa. Entonces mi estómago, mi intestino tiene otra vez una enzima que se va a encargar de ir degradando esa lactosa que es un disacárido. Y al ir degradando se va a convertir otra vez en glucosa. ¿Por qué? Porque la lactosa y está constituida por glucosa y galactosa. La glucosa y la galactosa se van a unir a través de enlaces o glucosídicos. Es un ejemplo nomás que le estoy diciendo, porque después vamos a hablar ahora de todo lo que son los disacáridos, los polisacáridos, su característica y demás cosas. Entonces, ¿qué yo hago? Corto ese enlace y ya tengo un monosacárido. ¿Y ahí quién es el monosacárido? Galactosa, dice. ¿Cuál es otro monosacárido? La glucosa. Otro monosacárido, la glucosa, fructosa. Entonces, todos estos son monosacáridos que yo puedo ir absorbiendo, no en forma de disacáridos. Por eso había sido importantísimo que ustedes sepan primero lo que es un hidrato de carbono. Bueno, continuando. Acá nuevamente muestran, ¿verdad? Todo lo que son los monosacáridos, los oligosacáridos, los polisacáridos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir monosacáridos? Y en su estructura primaria, ¿verdad?
Y otra vez vamos a ver, no solamente dentro de los monosacáridos se encuentra la glucosa, la fructosa, la galactosa, no, hay otros también. Y esos tienen un nombre específico dependiendo de dónde se encuentra el grupo carbonilo, ¿verdad? Que va a ser o una aldosa o una cetosa, o un aldehído o una cetona, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a ir, y de acuerdo a la cantidad de carbonos que tiene esa estructura, yo voy a ir nombrándolos, ¿sí? Ahora bien, tengo también la presencia de oligosacáridos y dentro de esos oligosacáridos se encuentran los disacáridos. ¿Cuáles eran uno de los disacáridos más comunes? La lactosa, ¿verdad? Estuvimos hablando de la lactosa ahí. O pueden ser también los trisacáridos hasta decasacáridos. Y los polisacáridos son la unión de todos estos oligosacáridos nuevamente, ¿verdad? Y dependiendo de cómo es una molécula bastante grande ya, ¿sí? ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, Sí, profe. doctora. Bueno, entonces, nuevamente acá, esto es del libro, así, copiado y pegado. La clasificación, según la complejidad de las moléculas de los hidratos de carbono, y se clasifican, como dijimos, en monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. ¿Qué son los monosacáridos? Los monosacáridos son aquellos azúcares simples que están formados por un solo polihidroxialdehído o una polihidroxicetona y tiene una característica, ¿verdad? Que son como cristales, cristales de color blanco y que son también solubles. ¿En qué cosa? En agua. Eso es importante, claro que es importante. Muchos de ellos tienen un sabor súper dulce y acá le pone como representante de mayor importancia a la glucosa. ¿Ustedes llegaron a probar glucosa alguna vez? Sí, ¿Y rico es o no? sí es rico. ¿Y dónde podemos encontrar glucosa? ¿Cómo probaste? ¿Cómo en qué, en forma de qué? En forma de caramelo, chupetín bolsa. Muy bien. Toditos seguramente ya comieron ese caramelito y de menta al transparente. Todos llegaron a probar ese. Sí. Y eso es glucosa. Y riquísimo, a mí me encanta. Entonces, ¿en dónde lo que más se utiliza esta glucosa? En la parte de la repostería, ¿verdad? Entonces, toditos probamos glucosa en algún momento de nuestra vida. Ya que la glucosa también se puede utilizar con objetivos bioquímicos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿sí? ¿Y qué le tengo que dar a mi paciente? Glucosa. Glucosa diluida en agua. Asqueroso es. Súper asqueroso en ayunas. Porque mi paciente tiene que tomar en Eso ayunas se hace eso. a las embarazadas, doctora. También se les puede hacer a las embarazadas. ¿Por qué no se le hace hemoglobina glicada a las embarazadas? Porque su valor no va a ser real. ¿Por qué no va a ser real? Porque las embarazadas en las primeras semanas de embarazo y hasta un poquito más, pueden presentar una ligera anemia, ¿sí? Entonces, todas las hemoglobinopatías, ¿verdad? Todas las alteraciones con la hemoglobina en sí, en nuestros pacientes van a arrojar falsos valores en cuanto a la hemoglobina glicada. Entonces, nuestras pacientitas embarazadas no pueden realizarse hemoglobina glicada por este motivo, uno de los cuales, ¿verdad? Uno de los motivos. También hay otros motivos que ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo. Y así también se solicita esta prueba de tolerancia a la glucosa siempre y cuando tengan una alteración con los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces se hace esa prueba con estas pacientitas. Así mismo es, Profe, señor. y en el caso de edulcorante sería casi lo mismo que el azúcar o otro tema sería. El edulcorante tiene otro componente. Tiene, no tiene sacarosa.
Sacarosa es el azúcar de mesa. Sí. eh, Tienen otros componentes, aspartame, que ya son más sintéticos, ¿verdad? No, no es lo mismo que la glucosa en sí. Ya son Ah, sus ya. componentes sintéticos. Vamos a ver también eso más adelante, ¿sí? Dale, gracias, profe. Por preferencia, ¿verdad? Siempre ustedes tienen que consumir eh, todos estos edulcorantes, pero que sean más de origen natural, ¿verdad? Y van a ponerse a leer y van a decir, hija de mil, había sido también el KGE, produce cáncer. Y nos vamos a estresar. Había sido la azucarosa, también produce cáncer. Había sido todo, produce cáncer, ¿verdad? Consumir mucha sal también había sido es tóxico. Entonces, todo lo que ustedes consuman, todo lo que ustedes consuman diariamente en, vamos a decir, en proporciones adecuadas, no va a ser tóxico para su organismo. Ahora, ustedes le meten ahí, qué sé yo, 5 cucharadas de sal al día por ahí. ¿Y quién lo que va a aguantar eso? Y nadie. Y lo mismo pasa con todos estos edulcorantes de origen sintético, ¿verdad? Tenemos que cuidar muchísimo la cantidad que utilizamos en forma diaria. Pero lo ideal es que consuman, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a los monosacáridos. Después están los oligosacáridos. Los oligosacáridos son compuestos que se caracterizan por la unión de ¿qué? De 2 a 10 monosacáridos. Por eso dijimos que podrían ser hasta tetrasacáridos. Yo puedo tener disacáridos, trisacáridos, hasta tetrasacáridos. Entonces, eso es lo que me está diciendo acá. Los oligosacáridos son compuestos por la unión de 2 a 10 monosacáridos, que pueden ser separados por hidrólisis. ¿Qué quiere decir hidrólisis? Rompimiento de enlaces por medio de agua, ¿sería? ¿O Muy, no? muy bien, sí, donde hay una intervención del agua, cuando se cortan enlaces y también interviene el agua. Hidrólisis. Entonces, se designan, acá dice, se designan disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, etcétera, ¿verdad? Entonces, según el número de unidades de componentes, vamos a ir nombrándolos a estos oligosacáridos. Y dentro de este grupo y los representantes de mayor interés nuevamente son los disacáridos y se obtienen, ¿verdad? Al estado cristalino, también tienen una característica soluble en agua y en general también son dulces. Entonces, ¿tiene importancia esto? Sí tiene importancia. Y cuando ustedes den digestión y absorción, van a comprender muchísimo mejor por qué lo que es importante los disacáridos y por qué había sido en el intestino, específicamente en el borde del cepillo del intestino, hay unas enzimas que se llaman disacaridasas. Y esas disacaridasas son las que se van a encargar, había sido de qué, de hacer esto, de hacer una hidrólisis de estos componentes. Por eso es importante y tiene importancia biológica los disacáridos. Aparte, porque se encuentra mucho también en todos los nutrientes que nosotros obtenemos a través de la dieta. Y de ahí yo voy a poder obtener energía. ¿Quién se iba a imaginar que había sido tomando leche iba a poder obtener energía? Porque había sido, tenía un hidrato de carbono. Y nos ponemos por remoloncísimo ahí cuando nuestra mamá nos dice, toma un vaso de leche antes de empezar tu clase. Y a veces tenía sentido, ¿verdad? Eso de consumir leche te va a dar energía, te va a dar, bueno, aparte que te dan otras cosas también, ¿verdad? Tiene otros componentes. Pues tiene una lactosa ahí. Bueno, y acá están los polisacáridos. Los polisacáridos son moléculas mucho más grandes, ¿verdad? Y están también constituidas por la unión de numerosos monosacáridos dispuestos en cadenas lineales, ¿verdad? En general, estos polisacáridos son
amorfos y no son solubles en agua y no tienen un sabor dulce, sino que tienen un sabor insípido. No sé, es muy tibio su sabor, no sé, no tiene un sabor característico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que sea amorfo? Sin forma. Muy bien, que no tienen una forma específica. Bueno, hasta ahí entendieron todos, chicos. Sí, profe. Sí, otra. Bueno, espectacular. Acá empezamos entonces con los monosacáridos. Y nuevamente, estos azúcares, dice acá, los azúcares simples responden a la definición de polihidroxialdehídos, los aldehídos o los con un polialcohol, o las polihidroxicetonas, que son cetonas con un polialcohol. En general, los glúcidos se distinguen con el sufijo osa. Y había sido importante tener en cuenta. Tengan ya luego en mente cetona, aldehído, osa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son los que vamos a utilizar para poder llamarlos, para poder nombrarlos, ¿verdad? Cuando poseen entonces una función aldehído, anoten ya, si tiene una función aldehído, los monosacáridos se llaman aldosas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ald en realidad viene de aldehído. Y la terminación osa, que es un hidrato de carbono. Entonces, aldosa es un hidrato de carbono con un aldehído. ¿Anotaron ya, verdad? Sí, profe. Sí, profe. En- Entonces, si yo tengo un, un hidrato de carbono, pero con función de cetona, yo voy a tener una cetosa. ¿Está bien? Entonces, también se acostumbran designar los triosas, tetrosas, pentosas, hexosas de acuerdo con el número de carbono en sus moléculas. Comúnmente se suelen combinar con el nombre de la indicación del número de carbono y de la función. Entonces, ¿cómo es que yo le voy a nombrar? Por ejemplo, yo les pongo un, qué sé yo, eh, un hidrato de carbono con 4 carbonos y justo está con el grupo aldehído. ¿Dónde tenía que estar el grupo aldehído? Para que yo sepa que, ¿dónde tenía que estar el doble enlace para que sepa que es un aldehído o es una acetona? Ay, Aldehído en el extremo, profe, y cetona en el medio. muy bien. Entonces, yo ya sé ahí la función de mi hidrato de carbono. O es un aldehído o es una acetona. Ya sé eso. O es una aldosa o una cetosa. Pero si tiene cuatro carbonos y había sido es un hidrato de carbono que tiene su doble enlace con el oxígeno, ¿verdad? En la parte distal, ¿cómo es que se va a llamar? Aldotetrosa, profe. Muy bien, aldotetrosa. ¿Se dan cuenta? Ustedes ahí me dijeron, ¿sabes qué, doctora? Esto es un hidrato de carbono, tiene 4 carbonos en su estructura y tiene un grupo aldehído. Me dijeron todo lo que yo quiero saber ya. Aldotetrosa. Así nomás es. Y cada uno nuevamente va a tener un representante de interés biológico. Eso es lo que nosotros vamos a ver, que a nivel orgánico y me importa muchísimo más. Bueno, así dice otra vez acá, ¿verdad? Así una aldoxosa es un monosacárido con una función aldehído y 6 carbonos. Una cetopentosa tiene una función de cetona y 5 carbonos. Los monosacáridos más simples son la triosa, de las cuales existen una aldotriosa, y le pone como el gliceraldehído, ¿verdad? Y una cetotriosa, que es la dihidroxicetona.
Entonces, todos tienen su forma de representar nuevamente. Y acá está. A ver, ¿dónde está Emilio? Decime un poco cómo se va a llamar esta molécula, este monosacárido. ¿Está Emilio? Prof, profe, Emilio está de guardia. La avisó la secretaria, dice. Bueno, bueno, bueno. Perdón. Entonces, ¿quién puede responder? Puede ser Aldo Triosa y Ceto Triosa. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Este qué va a ser? Aldo Triosa. Muy bien. Y esta va a ser una cetotriosa. Muy bien. Así nomás se llama. Y tienen sus representantes específicos, ¿verdad? ¿Y este cómo se va a llamar? El de la derecha, Aldo del Sosa, profe. Muy bien. ¿Y el Ah, otro? perdón, profe. El de la izquierda, Aldo del Sosa, y el de la derecha, Aldo Setosa. Espectacular. Esta es una aldohexosa y esta es una cetohexosa. Así es, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y este? Aldo Tetrosa podría ser. El de la izquierda. ¿Cuántos carbonos tiene? Ah, 6. dos, 5 nomás tiene. Ah, perdón, 5. Entonces sería Aldo Pentosa. Sí, aldopentosa. ¿Y qué es lo que pasó acá? Los dos son lo mismo, prácticamente. ¿Qué es lo que pasó con esto? Dice acá, aldopentosa y acá la ribosa, ¿verdad? Como aldopentosa. Pero acá, ¿qué dice? Desoxi, 2 desoxi de ribosa, dice acá, ¿verdad? Y acá también una aldopentosa. ¿Qué es lo que pasó con estos dos? Que acá ocurrió un proceso de desoxigenación. Y me está diciendo que en el carbono 2 yo perdí un oxígeno. Por eso tengo acá, miren, se mantuvo la funcionalidad de aldehído. Pero acá yo tengo un alcohol. Este oxígeno se perdió por una desoxigenación que puede ocurrir en un proceso bioquímico, ¿verdad? Entonces, esto es una ribosa normal, pero ¿esto qué va a ser? Una desoxirribosa. Eso es importante en nuestro organismo. ¿Dónde se encuentra la desoxirribosa? ADN y ARN. Muy bien. Yo tengo ácido ribonucleico, ¿verdad?
Pero yo tengo también ácido desoxirribonucleico. Y eso es lo que acá me está mostrando, que hay un proceso de desoxigenación. Y otra vez, cuando yo estoy nombrando, me dice dónde es que ocurrió eso. Y es en el carbono 2. Vamos a ver un poco si es cierto. Carbono 1, carbono 2. Ah, sí es cierto. ¿Entienden? No es muy difícil de nombrar todas estas moléculas, ¿verdad? Entonces, había sido dentro de los monosacáridos se encuentran también la ribosa y la desoxirribosa. Ahora, también tenemos que saber que tienen ciertas características isoméricas. ¿Qué significa isomería? Como igual, Mm, podría ser. ¿Cuál podría ser otra definición? Profe, ese tiene relación con el paso de luz a través de la molécula, creo, y va a depender hacia qué lado va a girar los carbonos. Muy bien. De acuerdo, o sea, tiene relación con la desviación de la luz, ¿verdad? Entonces, acá muestran que, y nos dicen, ¿verdad? Que en el caso de los gliceraldehídos, el segundo carbono va a ser un carbono asimétrico o un carbono quiral. ¿Por qué? Porque sus cuatro valencias van a estar ocupadas por grupos funcionales diferentes. Eso quiere decir que a eso se refiere con carbono asimétrico o quiral. Entonces, va a determinar esa presencia la presencia de ese carbono asimétrico o quiral va a determinar qué cosa, la isomería o isómeros ópticos. ¿Qué quiere decir isomería? La capacidad de desviar la luz polarizada en sentido, ya sea de las agujas del reloj o en contra del mismo. Si es que es en sentido de las agujas del reloj, la desviación de la luz se llama dextrógiro. Y si es que es al contrario, y se llama levógiro. Por eso es que ustedes van a encontrar en ciertos nombres L tal cosa, D tal cosa. Ah, había sido, ese compuesto tiene un carbono quiral, un carbono que está totalmente saturado, pero que todos sus grupos funcionales son diferentes. Y por eso puede desviar la luz en diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes, ¿cómo? Diferentes sentidos, ¿verdad? Entonces, o puede ser dextrógiro o puede ser levógiro. ¿Está bien? ¿Y cuál es la otra característica? Que los dos compuestos son enantiómeros. Eso quiere decir que uno es la imagen especular del otro. O sea que son antípodas ópticas. Ustedes cuando se miran al espejo y ustedes han siendo tipo, están teniendo una imagen especular. Ahí estamos generando esa característica de lo que estaba diciendo acá, somos antípodas ópticas. ¿Por qué? Porque no es una imagen real la que ustedes están viendo. Ustedes saben cómo sería la imagen real de nosotros si nos miramos al espejo. Invertido. Invertido, invertido. ¿Y ustedes llegaron a hacer la prueba con la cuchara? Llegaron a hacer una prueba con la cuchara. En el De colegio mirar. creo que llegamos a hacerlo. Y eso es lo que, la cuchara es la que les va a mostrar cuáles son las imágenes, porque se puede ver perfectamente una imagen real y la otra especular. El espejo nos da una imagen especular, espejo, especular, ¿sí? Entonces, todos estos compuestos, y creo que acá vamos a ver, bueno, acá se ve, bien, estos compuestos
Parece que es la misma cosa que está acá, pero es una imagen especular, ¿sí? No es una imagen real. A eso es lo que se dice, se refiere cuando hablamos de imagen especular. Y ahí vamos a ver, esa imagen especular está desviando la luz hacia, qué sé yo, hacia la dirección de las agujas del reloj, o sea, el recorrido. Es dextrógira. No, era en contra del sentido de las agujas del reloj, levógira. Por eso es que se pone L o se pone D. Y acá se pone, acá está, ¿ven? En sentido de la aguja del reloj, D. En contra, L. Eso nomás es. ¿Están siguiendo hasta acá? Sí, profe. Y más de lo mismo, ¿verdad? Más de lo mismo muestran cómo con respecto al gliceraldehído en sí, ¿verdad? Y todo eso. Eso se llama, a eso se le llama isomería, ¿sí? Y acá muestran otra vez. Vamos a ver a la serie de las aldosas, a la serie de las tetrosas y demás. Yo quiero que ustedes miren esto, ¿verdad? Quiero que conozcan, pero ¿cuáles son los que me van a interesar a mí? Estos que están en recuadritos, ¿sí? Gliceraldehído, esta, este compuesto, esta ribosa, estos compuestos que están formando, o sea, o se encuentran dentro de cada grupo. Los que son de 3 carbonos, los que son de 4 carbonos, los que son de 5 carbonos, ¿qué quiere decir? Triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Todos los que están en recuadro, nomás quiero que ustedes miren. ¿Por qué? Porque esos son las que me van a tener o me van a brindar interés biológico. ¿Estos compuestos puedo preguntar en el examen? Sí, puedo preguntar. ¿Puedo poner imagen? Sí, puedo poner imagen. Y ustedes me van a decir, ¿qué es? ¿Está bien? Bueno, profe. Bueno, chicos. Más de lo mismo nomás es, pero en versión más grande, ¿verdad? Acá otra vez en forma un poco más grande. Y ustedes van a decir, ¿y cómo lo que voy a pillar, doctora? Si, por ejemplo, vos me pones para identificar una ribosa de una arabinosa, por ejemplo, yo no voy a poder identificar, doctora, eso. Sí van a poder identificar. ¿Por qué? Porque cómo es que está la ribosa en cuanto a los componentes eh, hidroxílicos, ¿verdad? Cuanto a los componentes alcohólicos. ¿Y cómo es que está la arabinosa? Y vieron, hay diferencia entre ¿cómo se dice? La posición de estos OH. Entonces sí van a poder identificar muy bien cómo es la arabinosa, cómo es la ribosa, cómo es la silosa. ¿Entienden? O sea que miren bien estas imágenes. Y acá lo mismo, más de lo mismo, ¿verdad? Y luego viene serie de las cetosas. Todas estas eran aldosas, aldehídos, ¿sí? Y luego viene la serie de las cetosas. Lo mismo va a pasar con las cetosas. Tenemos acá a todas también las ribosas, ¿verdad? Que son las que tienen 3 carbonos, las que tienen 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos, ¿sí? Acá, ¿qué pasó? Solamente le están poniendo en recuadro a estos que tienen componentes de interés biológico. Miren, acá está la celulosa. La celulosa era una cetosa de 5 carbonos, ¿sí? Bien, acá está la fructosa. La fructosa también había sido una cetosa de ¿cuántos carbonos? 6. De 6 carbonos. Espectacular. Más de lo mismo, para que ustedes puedan ir mirando. También la fructosa. Y por último, nosotros podemos tener, y en la mayoría, ¿verdad? Hasta 8
de hasta 8 carbonos aproximadamente, ¿verdad? Máximo 8 carbonos, pueden estar en forma lineal. Pero ¿qué pasa? Se pueden, a partir de ellas se tienen que o se deben de ciclar los monosacáridos. Y ese proceso de ciclación tiene otra vez su forma de realizarse. ¿Y cómo es que se va a realizar? Y eso es lo que nos muestra esta imagen que está en el libro. Dice que este grupo aldehído que se encuentra en el carbono 1 y se tiene que unir con un grupo hidroxilo y generalmente lo realiza con el carbono 4. ¿Y qué es lo que va a hacer? Al ciclarse, al unirse con el carbono 4 que tiene un grupo hidroxilo, va a ciclar, pero ¿qué va a hacer? Va a formar agua también. Entonces, o sea, se realiza un proceso de ciclación más liberación de agua. Eso es lo que va a pasar una vez que mis hidratos de carbono lineales se ciclen y van a tener una forma específica. Estos pueden tener también isomería, sí podría tener también isomería. Esto se puede también volver a la forma lineal, también se pueden volver, por eso es que, vieron acá, esto es reversible. Cuando tengo flechas así, quiere decir que esta reacción es reversible. Más de lo mismo, ¿verdad? Solamente que habla de las aldosas y las cetosas, ¿verdad? Siempre se unen con un carbono hidroxílico. Por eso es que muestran este carbono, que es el carbono 2 acá, voy a unir con este carbono que va a ser el carbono 1, no, este va a ser mi carbono 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Con este carbono. Entonces se unen carbono 1 con carbono 4 y forman lo que es una estructura cíclica. Las que son aldosas tienen una forma piranosa y las que son cetosas tienen una forma furanosa. ¿Entienden? Por eso es que se llama. Esto, vamos a ver, ¿cuánto tienen? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tiene un grupo cetona. Esto es una fructosa. Pero esta fructosa se puede ciclar. ¿Cómo es que se cicla? Se une el carbono 1 con el carbono 4 y forman esta estructura como de casita, ¿verdad? Una estructura que se llama furano. Ahora bien, ¿cómo es que se va a llamar el furano? Y se va a llamar ¿cómo es que se llama esta estructura? Fructofuranosa. ¿Por qué? Porque tiene la forma de furano. Se ve muchísimo en la ciclación de las cetosas, ¿sí? Ahora, Profe, ¿sí? nosotros vamos a llegar a hacer eso, tipo fórmula, como ejercicio o no. No voy a pedir yo por el examen, Ah, ya. pero sí les puedo poner, por ejemplo, así. Esta estructura, y yo quiero que ustedes me digan, por ejemplo, si es una furanosa o si es que es una piranosa, por ejemplo. Eso sí quiero que ustedes sepan. ¿Cómo es que son las furanosas, que son así tipo casita, y cuáles son las características de las piranosas, por ejemplo, que son tipo así como un hexágono, ¿verdad? Un rombito, ¿verdad? Entonces, eso sí quiero que ustedes sepan bien. Y que las furanosas son más bien formas cíclicas de las cetosas y las piranosas son formas cíclicas de las aldosas, ¿sí? O de los aldehídos. Eso sí quiero que ustedes manejen bien. Llegaron a comprender eso, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, estamos entonces. Más de lo mismo, ¿verdad? Más de lo mismo. ¿Cómo es que se van generando todos estos? No se estresen, vamos a hacer tipo un resumen en la siguiente clase de lo que es esto para que ustedes vayan refrescando su memoria para el examen, ¿verdad? Entonces, acá habla otra vez. Se genera así un anillo heterocíclico de 6 elementos, y se verá qué es lo que está allá arriba, y en ciertos casos el hemiacetal se produce entre el carbono 1 y 4. Eso es lo que nosotros estuvimos diciendo hace rato. Carbono 1 con el carbono 4. Y se forma la ciclación.
Y dice, dando origen a un anillo de 5 elementos, 4 carbonos y un oxígeno. Los anillos con ciclo hexagonal se consideran derivados del ciclo heterocíclico pirano y aquellos con un anillo pentagonal del ciclo furano. Por eso se refiere a las formas piranosas y furanosas de monosacáridos en conformación, la conformación que van adoptando. Este es el ciclo pirano y este es el ciclo furano, ¿verdad? Ahora bien, en solución, las piranosas, o sea, estas son las más estables, sin embargo, suelen encontrarse en la naturaleza azúcares en forma furanosa. Lo que más encontramos en forma furanosa, pero las que son más estables son las piranosas. Más de lo mismo, muestra nomás que esto es reversible. Yo puedo ciclar y puedo sacar también su ciclación. Más de lo mismo, verá la forma de la manosa, la forma de la fructosa, que es lo que estábamos viendo hace rato, las conformaciones que pueden ir adaptando y en estos casos van a, en vez de ser levógiro o destrógiro, van a ser alfa o beta, ¿verdad? En cuanto a los ciclos, ¿verdad? Y también tienen en cuenta la desviación de la luz. Y luego la derivación, ¿verdad? Muestra nomás la forma cíclica, por ejemplo, de los glucosaminos, de la glucosa 6-fosfato, y ustedes van a ver que esto, más adelante vamos a ver que estos son importantísimos. ¿Por qué? Porque estos van a tener reacciones y lo mismo va a pasar con la fructosa. ¿Por qué? Porque estos se tienen que ir descomponiendo hasta convertirse nuevamente en glucosa para el proceso metabólico, ¿verdad? Entonces, ahora en generalidades tenemos que nombrarle a estos. Después vamos a ver cómo es que se van a ir degradando. Y luego están los desoxiazúcares, ¿verdad? Que son los derivados de monosacáridos por pérdida del oxígeno, que es lo que vimos, por ejemplo, en la desoxirribosa. ¿Se acuerdan de la desoxirribosa, verdad? Entonces, ahí se encuentran como desoxiazúcares. Y dice acá, son derivados de monosacáridos por pérdida del oxígeno de uno de los grupos alcohólicos. El más abundante en la naturaleza es la 2-desoxirribosa. Sabemos que ese 2 significa en dónde es que ocurrió esa desoxificación, vamos a decir, y es producto resultante de la sustracción del oxígeno unido al carbono 2 de la aldopentosa ribosa. Es un derivado de importancia. ¿Por qué? Por lo que ustedes dijeron hace rato, ¿verdad? Porque participa en la constitución del ácido desoxirribonucleico. Y luego habla de la fructosa, que es también un desoxiazúcar que participa en la constitución de moléculas complejas como son las glicoproteínas de los animales, ¿verdad? Y también de las paredes celulares bacterianas. Cuando ustedes, bueno, y capaz vamos a hablar en la siguiente clase de eso, ¿verdad? Sobre la estructura de las paredes celulares bacterianas. ¿Por qué? Porque en el proceso de medicación y evolución de nuestros pacientes, esto tiene importancia. Y tiene importancia también tiene importancia en el momento de indicar ciertos medicamentos, ¿verdad? Entonces, el compuesto que se encuentra en la naturaleza pertenece siempre a la L, a la serie L, que es la levógira, y puede considerarse un derivado de la L-galactosa, dice, ¿verdad? Por pérdida del oxígeno y del carbono 6. Eso es lo que está mostrando acá en cuanto a la fucosa. Y el carácter reductor de los monosacáridos. Este carácter reductor y se ve muchísimo gracias a la reacción de Fehling, ¿verdad? Y esa reacción de Fehling ustedes van a encontrar en el libro. Y es demasiado importante porque se usa muchísimo, inclusive ahora. ¿Por qué es importante? Porque de esa forma yo voy a poder medir la cantidad de glucosa que hay en la sangre de mi paciente. O sea que esta reacción de Fehling es el método que se utiliza, bueno, hace muchísimo ya para determinar los niveles de glucosa en sangre. Es importante, claro que es importante, porque de esa forma yo voy a poder determinar la glicemia de ese paciente. Voy a saber si mi paciente está con hiperglicemia, si mi paciente está con glicemia alterada en ayunas, si mi paciente está con hipoglicemia. Aparte de la clínica que va a presentar ese paciente, estas reacciones que se hacen a nivel bioquímico me están ayudando a comprender muchísimo mejor cómo o cuáles son ¿cómo se dice? Las concentraciones de glucosa
en sangre. Inclusive hasta ahora se están utilizando esos métodos enzimáticos que ayudan a la determinación de la glucosa en sangre, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Entendieron, chicos, la clase de hoy? Sí, Sí, profe. profe. Sí, doctora. Bueno, entonces ya tienen todas las clases que van a entrar para el parcial de bioquímica en la plataforma. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. ¿Cómo tienes? A ver, esto. Esperen un poco, les voy a mostrar. Voy a dejar de presentar. Les voy a mostrar a mis mascotas, que siempre vienen a traerme serenata acá en mi ventana. Un ratito nomás vienen, hacen su berrinche y después ya se van otra vez. Ah, ¿le ven? Sí, profe. Demasiado lindos son, en serio, a mí me encanta. Y hay uno que es enorme. Ahora les voy a ver, le puedo sacar a esto nomás. Pero demasiado hermoso ya son. No sé de dónde vienen, pero Profe, vos sos de la marea. yo soy de Luque. Vos De sabés Luque, que en ¿qué mi casa también vienen dos así. En serio, y para mí que no sé, ellos tienen su recorrido, parece. Demasiado no me gusta. Quiero que pongan todito su presente ahí en el chat para que se les puedan poner en la lista, ¿verdad? Y a mí me encanta, hay uno enorme, pero sus plumas son de todos los colores, hermosísimo, es hermosísimo. Pero tiene tipo un, no sé, un collarcito tiene, no sé si eso es para, no sé, para algo seguramente ha de servir. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda? Profe, yo tengo una consulta, pero no de la clase. ¿De qué? ¿Qué pasa cuando sale cetona positivo en la orina? ¿Qué Y indica? bueno, ahí depende muchísimo, Juliana, porque, mira, que aparezca, eso se llama cetonuria, ¿verdad? Que aparezca cetona en orina. La cetona en orina no es normal, pero puede aparecer en un desequilibrio metabólico, ¿verdad? ¿Quiénes pueden presentar cetona en orina? Pacientes que están haciendo una dieta cetogénica muy restrictiva con hidratos de carbono, entonces para obtener energía tienen que degradar los lípidos y vamos a ver otra vez después cómo es que se va a formar cetosis, o sea, mi paciente va a generar cuerpos cetónicos a nivel sistémico y eso en el proceso de filtración puede tener también cetonuria. Eso puede ser uno de los motivos por los cuales puede aparecer cetona en orina. Otro motivo, y que no es muy bueno, es en el caso de los diabéticos porque pueden presentar una cetoacidosis diabética y es una descompensación de todo el proceso metabólico de ese paciente. O sea, estamos ante una situación de desequilibrio, una complicación bastante aguda en estos pacientes. Y su tratamiento es a nivel hospitalario. Entonces hay que ver quién está presentando. Pero se puede presentar también así esa situación. Lo bueno es que se puede compensar, ¿verdad? Si se llega a tiempo. Entiendo, doctora. Muchísimas gracias. Dale, Juliana. ¿Estamos, chicos? ¿Tienen alguna duda más? Bueno, entonces creo que comprendieron hoy la clase. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a hacer un repaso de esto y vamos a hacer también vamos a terminar hidratos de carbono. ¿Estamos?
Sí, Sí, profe. profe. Gracias. Dale, Gracias, chao, profe. chao. Chao, Gracias, chao. profe. Hasta la otra. Chao, profe. Chao, chao.